Es decir, antiguamente él le hablaba a Abraham, lo hacía Moisés, directamente. Le hablaba a Moisés, se le presentó por medio de una la zarza, zarza. ¿sí? Entonces, digamos en la toma de una decisión, ¿cómo sé cuál es el propósito de Dios para mí en ese momento? Sí, mira, yo vuelvo y repito, yo soy un convencido de que Dios habla de la misma manera que hablaba en un pasado. Obviamente hay tanto ruido hoy que no alcanzamos a percibir su voz, eh, pero yo estoy seguro que Él, mira, se aparece a través de personas, te habla a tu mente, a tu corazón, pero tenemos varias cosas por las cuales Dios habla, ¿no? Una de ellas es su palabra. Eso es indudable. Mira, esto tiene un poder, porque es su palabra, obviamente, inigualable en la vida del ser humano, porque muchas personas que de pronto, mira, han leído algún texto bíblico muchas veces, pero el día que tengan X problema y vuelvan a leer ese mismo versículo, van a encontrar una respuesta en ese mismo versículo que han leído 45 años atrás. Sí. ¿Ya entiendes? Entonces, esto tiene un poder que no se explica, obviamente, porque viene de arriba, bajó de arriba y fue una revelación de Dios hacia los hombres. Sin embargo, esta es una de las áreas por la cual uno debe, como jóvenes, todos los días estudiar este libro, porque uno puede descubrir quién es Dios, qué es lo que Él quiere para mí, por qué camino quiere que yo siga andando y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, hay un salmo, yo me gustaría leerlo, es el Salmo 16 y el versículo 7. Y fíjense lo que dice ese salmo, dice, bendeciré al Señor que me aconseja. ¿Y cómo me aconseja? Dice, aún en las noches me enseña en mi conciencia. Hay un sitio, según la psicología, que se llama la conciencia, que es un sitio donde es un sitio especial de la mente del ser humano. Y nosotros sabemos, por revelación de Dios también, que ese es un sitio donde no puede entrar ninguno, solamente Dios es el que entra allí, en la conciencia. Y yo estoy seguro que Él habla en esa conciencia, que el Espíritu Santo se mete allí, porque es el único que puede entrar allí, no entra, mira, Satanás no entra, él no lee tu mente, él no sabe eso, él tiene todas las de perder allí con eso. Y entonces él entra allí y te enseña y te aconseja y te reprende y te dice, mira, esto está mal, por aquí no es el camino, por allá no es el otro camino, ven, devuélvete, mira por aquí, eso que estás haciendo no está bien, eso que estás haciendo está mal. Él te va todos los días ayudando para que tú puedas entender que Él te está hablando y te está guiando en un camino, ¿no? Entonces tenemos dos cosas, la palabra de Él, la conciencia, la naturaleza, que se llama el segundo libro, ¿no? Ahí hay muchas lecciones y hay muchos. Si tú te sientas y te concentras, no hacer este tipo de cosas de yoga y tal, no ese tipo de cosas, no. Pero tú te sientas en naturaleza y empiezas a observar todo eso. Yo estoy seguro que Dios te va a hablar a través de una ramita, de una ardilla que pasa, de una hormiguita que va, eso está muy claro. De hecho, Salomón, el hombre más sabio del mundo, escribió todo eso con la observación. Él se ponía en el campo a observar y él veía, uy, mira la hormiguita, oh perezoso. Y de pronto veía por allá al león y decía, mira, huye el impío huye sin que nadie lo persiga, pero el león vive confiado, el justo vive confiado como un león. O sea, en su análisis, él de la naturaleza, él encontró enseñanzas de vida. Entonces nosotros podemos hoy también encontrar las mismas enseñanzas, la misma voz de Dios en su palabra, la naturaleza, en la conciencia, que es un ámbito muy importante allí donde Dios habla, ¿no? Sí, y no solo en eso, sino que, por ejemplo, hay un texto bíblico que es muy conocido entre muchos que han nacido, digamos, en el cristianismo. Es uno que está en Salmos también, que es Salmo 119, 105. Es un salmo muy, muy conocido que, pues, vamos a leerlo. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ahí vemos que de por sí ya hay una respuesta de dónde encontramos respuestas de Dios en la Biblia, porque está diciendo que su palabra, ¿cuál es su palabra? La Biblia va a alumbrar, digamos, mi camino, pero no solo eso,
¿Qué dijo Jesús en Juan 10:27? Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, si nosotros como cristianos o como jóvenes, porque a Jeremías también se lo dijo, pero bueno, vamos primero a Juan. em, Nosotros como jóvenes tenemos una relación con Dios, no significa que nosotros, uy, ya no pecamos, somos los mejores del mundo, a partir de ahora yo soy ejemplo. No, significa que si nosotros queremos tener una comunión con Dios, a pesar de lo malo, porque van, digamos, en nuestro ADN el pecado, a pesar de lo malo, Dios nos va a usar para un propósito bueno y te va a decir, Sebastián, Jairo, Doris, Becky, Alejandra o Pastor, les va a decir, tal vez no es por ahí. ¿Y cómo? Muchas veces nosotros decimos, uff, abrió puertas, pero también cerró puertas. Ujú. Entonces uno dice, uff, qué casualidad que justo yo perdí la entrevista que tenía y a la semana siguiente conseguí el trabajo de mis sueños. Ujú. Y uno dice, qué casualidad, pero uno dice, no, es que Dios, o como cristianos deberíamos de decir, Dios en realidad cerró una puerta porque tenía algo mejor para mí Sí. y era donde Él me quería. Aparte de eso, ya te doy la palabra. También, entonces ahí está, claro, si nosotros aprendemos a escuchar la voz como una oveja escucha al pastor cuando los llama o cuando los quiere guiar, vamos a darnos cuenta que junto con la palabra, o sea, de lo que estudiamos, muchas cosas ya no las vamos a ver igual. ¿Por qué? Porque hay refranes, hay historias, hay palabras que Dios dijo literal y otras que sí son, que hay que interpretarlas, que uno ya empieza a decir como que, uy, la Biblia decía esto y yo justo pensaba todo lo contrario, ¿no? Pero una vez leí la Biblia, yo empecé a pensar como que, uy, yo mejor no voy a decir más esto, no voy a hacer más esto. Y vas a ver que poco a poco va a haber un cambio. Y ahí es donde uno dice, escuchaste la voz. Sí. Porque Dios, tú buscando la respuesta tal vez de una cosa, empezaste a cambiar otras que a veces ni siquiera fue aposta. Fue, te nació. Simplemente empezó así y uno dice como que, o sea, yo, lo que se dice, fui a buscar cobre y encontré, bueno, fui a buscar oro y encontré diamante, digámoslo así, ¿no? Para ponerlo un poco más grande. Entonces, hay que aprender nosotros como jóvenes a hacer esa oveja y usar la Biblia, usar el Espíritu Santo que Jesús nos dejó para que sea la palabra de Dios, ¿no? Para escuchar esa voz de Él. Y también Elena G. White lo dice en El Camino a Cristo, que Dios nos guía por su palabra, su espíritu y las circunstancias. O sea, Dios usa tu vida y lo que estás haciendo en tu vida en ese momento para llevarte obviamente si lo escuchas, al camino que Él quiere que estés. Y justo hay un versículo que dice sobre eso, que no sé si el pastor se acordará cuál es. Pero ya les digo, qué pena la demora. Bueno, se me fue. Pero hay un versículo que dice que, que Dios va a enderezar tu camino. Aquí, Proverbios 3, 5 al 6 dice que si confiamos en Él enderezará nuestros caminos. O sea, por más mal que uno diga, uy, yo he pecado mucho, ¿cómo Dios me va a creer ahora? ¿O cómo ahora yo voy a ser cristiano, voy a creer con lo malo que he hecho? Pues Sí. ahí mismo la Biblia te está diciendo, Sebastián, a pesar de lo malo que has hecho, a pesar de no escucharme, si crees en mí, yo enderezaré tu camino. Así es. Becky quería decir algo. Bueno, en realidad yo voy a hablar más de pronto de mi experiencia personal. Sí, claro. Entonces, bueno, en lo personal, yo he sentido que Dios me ha hablado, bueno, en varias ocasiones. Una, por ejemplo, una vez yo estaba, la verdad estaba un poco perdida, no sabía mucho qué tenía que hacer o, bueno, cómo resolver, digamos, la situación. Y hacía varios días que yo no hacía mi estudio personal. Pero pues ese día ya me desperté con tiempo. Y bueno, en mi estudio personal, entonces yo leo la Biblia, un capítulo de la Biblia y el mensaje para los jóvenes. Y ahí, ese día, bueno, yo lo estoy leyendo de seguido, y ese día era una carta. Y esa carta era literalmente
la situación que estaba viviendo. El mensaje de Dios para ti. Entonces, sí. o sea, yo lo sentí como tan personal. O sea, esas cartas fueron escritas hace mucho tiempo. Yo ni en sueño ni existía. Y por tanto esa carta era literalmente, casi, lo único que era diferente era el nombre, pero era literalmente la situación en la que yo me encontraba. Entonces, o sea, yo me di cuenta como, Dios nos habla a veces, no necesita, digamos, tener de pronto una vocecita en la cabeza que nos diga de pronto qué hacer, pero si nosotros estudiamos su palabra, Él nos habla a través de ella. Sí. Y otra era con lo de las circunstancias. Bueno, cuando yo salí de la secundaria, no sabía si hacer ingeniería o arquitectura. Era ingeniería y arquitectura, pero pues más científico. Yo la verdad tenía un buen nivel de matemáticas, no era que fuera mala, tenía un buen nivel, pero cuando pasé el examen, lo perdí. Entonces entré a arquitectura y yo hoy en día digo, gracias a Dios que lo perdí. O sea, a mí me encanta arquitectura. Yo digo, fue Dios el que, no voy a decir que me hizo perder, pero permitió que lo perdiera para que estuviera en donde debía estar. Sí. Entonces, bueno. Sí. Permite que pierdas un examen, permita que te pasen cosas en la vida, permite muchas cosas para que tú veas esas señales y encuentres en realidad el propósito que Él tiene para la vida de cada uno. O sea, Él a veces te va dejando esas pistas, así como cuando jugamos al juego este del Gran Tesoro o a un juego de pistas y vamos encontrando allí pistas que nos van llevando a una cosa muy general y muy global. Así es Dios, te va dejando pistas a lo largo del camino para que tú te des cuenta cuál es el camino más o menos que Él te va diciendo para que tú llegues a ese final, ¿no? Y eso es lo bonito de Él y lo que lo hace tan especial, ¿no? Esto parece una miniserie de Netflix, la vida de cada uno, porque claro, tú no sabes lo que viene, una serie dramática, tú quedas así como que, wow, ¿y ahora qué viene? Y cuando viene el otro capítulo es otra cosa totalmente diferente y tú dices, qué locura, y viene el otro y madre mía, o sea, esto es para grabarlo de una manera Día a impresionante, día. porque claro, el día a día de cada uno, porque esto es el plan de Dios, ¿no? Esta es la miniserie o la serie de Dios para nosotros. Yo, yo me acordé de esta semana, cuando estábamos planeando, me acordé que yo el año pasado, o sea, terminamos 2024, iniciamos 2025, y yo dije, mi propósito este año es ser misionera. En Colombia hay varios grupos de misioneros, entonces está JYC, está Misión Transforma, hay varios. Yo ya había ido a Misión Transforma y me había encantado. Y yo dije, no, esto es para mí, lo voy a hacer. Y con un grupo de amigos dijimos, listo, nos vamos a ir todos a misión, a JYC Colombia y vamos a ir a todas las partes de, todas las ciudades de Colombia a hacer misión. Oh, sorpresa, cuando recién íbamos a empezar, eh, dijimos, dijimos, me pareció venirme para Bélica. para Bélgica. Y yo, Señor, pero, o sea, yo quiero ser misionera, porque me traes aquí a un lugar que no es, pero Dios tenía un plan y una misión más grande para mí. Y unas cosas que yo digo, Señor, eres grande.